Muchísimas gracias por venir y estar aquí esta tarde con nosotros. Queremos tocar un tema que es un tema complejo desde el principio. Lo hemos titulado la jubilación más allá de las pensiones, pero probablemente se podría titular también la vejez más allá de la jubilación o probablemente un título que encaja mucho más y que lo que pasa que ya lo hemos hecho sería enfocarlo hacia cómo envejecer con éxito, ¿no? Que realmente es lo que queremos intentar conseguir, yo creo que todos, por muchos medios. El problema que tiene el envejecimiento, la vejez, la jubilación, es que al final estamos tocando conceptos donde el lenguaje no nos ayuda mucho. Intentamos poner continuamente, no sé si está retumbando un poco intentamos poner continuamente eufemismos, tercera edad, ahora hemos inventado una categoría que son los jóvenes viejos. No tenemos un lenguaje que nos ayude muy bien a expresar las ideas sobre los temas que vamos a tratar hoy. Entonces, por eso queríamos tratar de elevar un poco, coger un poco de perspectiva y tratar de enfocar verdaderamente cuál es el problema o cuál es la cuestión que estamos tocando, que es lo que voy a intentar hacer yo en una primera parte. No se preocupen porque luego vendrá Belén, que lo va a hacer mucho mejor que yo, y entonces contará las soluciones. Pero digo esto porque yo creo que cuando hablamos de jubilación, de tercera edad, de pensiones, de natalidad, nos estamos olvidando que hay una única cosa verdaderamente importante que está pasando y que nos preocupa, nos agobia, no sabemos cómo vamos a pagarla, pero esa única cosa que está pasando es que vamos a vivir más tiempo. O sea, lo que nos sucede, o sea, lo que nos está pasando a los que estamos aquí, independientemente de lo que pase en la sociedad, de lo que pase en las economías, es que cada uno de nosotros tiene una probabilidad estadística muy aceptable de vivir mucho más tiempo. Ese mucho más tiempo, si lo ponemos un poco en contexto, hace 100 y pocos años, cuando Bismarck, que fue el que estableció la edad de jubilación, decidió que en Alemania, y luego le siguieron el resto de países, porque se copiaban unos a otros las normativas, pero decidió que en Alemania la gente dejara de trabajar con 65 años, básicamente porque era una edad a la que llegaba muy poca gente y prácticamente después de cumplir los 65 años se morían. La estadística de hace 100 años y ahora es que hace 100 años vivían 70 años, como mucho el 30% de la gente que había nacido. Y hoy van a vivir 70 años el 70% de la gente que ha nacido. Es decir, yo tengo una especial sensibilidad por los temas demográficos porque soy del año 64, que es el año de mayores nacimientos en España. Siempre hemos sido una generación muy llena de gente alrededor y siempre hemos tenido pues, esa cosa de el año de más natalidad. Bueno, pues lo lógico, todavía no se sabe cuánto van a vivir de media los nacidos en el 64 porque estamos en proceso, pero parece lógico que vayamos a vivir de media pues unos 80 y algo años, que querrá decir que esto está muy bien, pero querrá decir que habrá muchos que habremos vivido más de 70 años. Esto es una magnífica noticia. O sea, lo que de alguna manera tenemos que entender es que el problema este de que estamos hablando consiste en que nos han regalado 20 años. Respecto a lo que era y lo que va a ser ahora, tenemos todos 20 años más que probablemente no contábamos con ellos, o el sistema no contaba con ellos, culturalmente no contábamos con ellos, y ahora de repente somos conscientes de que tenemos 20 años más. Pero esos no son solamente 20 años más de vida, como dicen los médicos, sino que son más vida también a los años. O sea, no solamente vamos a vivir más tiempo, sino que lo que podremos considerar vejez, o ya podemos considerar vejez, es un concepto que ha cambiado. El otro día estuvimos aquí con un geriatra que nos dijo que hace 20 años la geriatría empezaba en los 65 años y que ahora mismo, cuando les entra un paciente en la consulta que tiene por debajo de 84 años, dicen, ha entrado un joven. ¿Cómo un joven si tiene 82 años? No, porque es que la edad
que se considera para un paciente estar en el ámbito de la geriatría, ahora mismo en España es 84 años. El otro día salió una noticia que éramos el segundo país del mundo en esperanza de vida, que son también esos 84 años, pero claro, una esperanza de vida de 84 años quiere decir que hay mucha gente que vive más de 84 años, porque cuando estamos hablando de la media en 84, quiere decir que hay muchos que van a vivir 90 y que van a vivir 100. Y esos años, por eso comentaba el tema de la geriatría, son años que se viven en muchas mejores condiciones. Si el médico geriatra no nos quiere ver hasta los 84, pues desde los 53 que nos prejubilan en los despachos de abogados hasta los 84, pues hay una etapa muy larga de la vida donde todavía estamos con un montón de facultades que podemos utilizar. La gente dice, no, pues es que me voy a encontrar peor. Bueno, hace 2 o 3 años hubo un señor de 80 años, que tiene que ser un japonés, que son los más longevos del mundo, que subió el Everest con 80 años. O sea, con 80 años ya se hacen cosas inimaginables hace unos años, porque la calidad de vida nos ha llevado a que esos años que estamos ganando los estemos ganando en unas condiciones físicas muy buenas. Hay gente que se está planteando ya, haciendo estudios y pensando que deberíamos considerar vejez solamente un tiempo muy limitado respecto al momento en el que podamos estimar cuál es la esperanza de vida de nuestra generación. Quiere decir que una generación o una serie de gente que piense que va a vivir 90 años, pues no debería considerarse muy mayor hasta los 84 o los 82 o como mucho 10 años antes. Entonces hay una época de la vida que hasta ahora hemos llamado vejez, llamábamos la época de los jubilados, tercera edad, que ha cambiado su condición. O sea, tenemos unos años, que pueden ser 15, pueden ser 20, que nos están regalando y bueno, lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta y enfocar qué vamos a hacer con ese regalo. Porque este regalo fantástico de 20 años no lo consideramos como eso y lo consideramos como un problema, porque probablemente ha avanzado mucho más rápido la medicina y la higiene y las propias condiciones de vida que nosotros tenemos que la cultura. Y entonces seguimos anclados en conceptos culturales de hace muchos años. Pero tantos años como que en Grecia, que es la cuna de la cultura que nosotros seguimos, la cultura occidental, siempre se decía, y ahí están todas las historias de todos los héroes griegos, que a la gente que los dioses le querían mucho se la llevaban joven. Y por eso no hay ninguna historia de ningún héroe que se hiciera viejo, y todos, para poder tener la condición de héroe, pues tenían que morir en algún momento para consumar pues esa etapa de máximo esplendor, y en esa etapa de máximo esplendor era cuando los dioses pues le quitaban de en medio y le dejaban como referencia y como ejemplo para el resto de los seres humanos. Con lo cual no hay ejemplos de proyectos vitales más allá de ese momento de madurez de los héroes. Pero es que esto mismo que pasaba con los mitos, con la mitología griega, es lo que nos han contado de pequeños en los cuentos infantiles. Cuando acababa la historia, el príncipe, después de varias peripecias, había matado al dragón, se había casado con la princesa, y entonces hacía una elipsis el cuento y decía: vivieron felices y comieron perdices durante muchos años, pero nadie ha explicado muy bien exactamente qué se hacen en esos años donde tú has tenido tu desarrollo profesional, tu éxito profesional, y de repente pasas a otra condición que hasta ahora socialmente lo tenemos como una especie de cuento de tiempo de descuento donde no pasan otras cosas. Entonces yo creo que, salvo que nosotros tomemos constancia de esto y tratemos de hacer nuestro propio proyecto, pues lo que es un regalo, 20 años en buenas condiciones vitales es un regalo, pues automáticamente se convierte en un problema. Entre otras cosas, porque hay que financiarlo, y si la única cosa que vamos a hacer durante esos 20 años en los cuales estamos en plenas condiciones vitales es pasarlo bien, pues claro, nos va a costar mucho dinero. Y aparte que perderá de alguna manera el sentido de lo que estamos haciendo. Quiere decir que es un tiempo muy precioso que podemos ocupar en otras cosas, pero que la sociedad y la cultura y en general el sistema que tenemos no lo está enfocando bien. Podemos
aquí hay dos soluciones. Una, esperar que el Gobierno lo solucione, que tengo un amigo que le encanta decirme, tendrán que hacer algo, alguien tendrá que hacer algo, pero bueno, mientras alguien no haga algo, lo que sí podemos empezar es hacer algo nosotros. Entonces, un problema puede ser un problema o una oportunidad, y la oportunidad consiste en ponernos nosotros al mando de este nuevo proyecto. Ortega y Gasset decía que el ser humano es un animal, es un ser que se hace a sí mismo, y probablemente lo que ahora tenemos que ver es que necesitamos que ese proyecto de lo que queremos ser, que estaba cuando fuimos al colegio y empezamos a tener uso de razón, estaba bastante claro. Era tú estudias primero en el colegio, luego en la universidad, luego buscas un trabajo, luego trabajas mucho, luego te casas, pides una hipoteca, tienes hijos, y luego hay un momento que te jubilas y bueno, pues pasas un buen rato mientras poco a poco pues tu generación va desapareciendo. Pero lo que ocurre es que ahora mismo esa parte final donde se había hecho la elipsis pues es mucho tiempo, y ya sabemos que no es sostenible que nos jubilemos en esas edades que se está jubilando ahora mismo la gente y que no hagamos ninguna otra cosa. Han surgido conceptos, pero que son muy recientes, de segunda carrera profesional, de tener otro tipo de actividad. A mí lo que me parece el mejor consejo es el que le he oído alguna vez a Antonio Garrigues, que dice que todos lo que tenemos que tener es una afición que podamos convertir en oficio. Es decir, esa segunda carrera profesional viene de que cuando ya hayamos pasado la primera, la de los héroes, la de que acaba el cuento, pues haya una segunda donde realmente podamos dar contenido a una pasión que además tendremos que ir preparando durante los años anteriores, y entonces en ese momento podamos seguir activos, lo cual es fantástico desde el punto de vista de salud intelectual, y esa actividad la podamos de alguna manera rentabilizar, a lo mejor no como lo hacíamos en la primera etapa, pero que podamos tener un cierto retorno que nos haga compasar en esos años con nuestra actividad, que no cesaría, tener unos ciertos ingresos con nuestro ocio, que sería cada vez más amplio. Pero el problema de esto es que no nos lo ha enseñado nadie, o sea, nadie nos había contado esto nunca. Y nosotros me dirán, ¿y qué hace Avante hablando de esta historia, ¿no? Porque me cuentan, si yo lo que probablemente lo único que quiero resolver es que me digan qué tengo que hacer con mi dinero para que mi dinero me sirva para financiar todos esos años, lo cual ya es un problema en sí mismo bastante complejo. Pues nosotros llegamos a la conclusión de que no vamos a poder ayudar, o se va a poder ayudar mucho menos en la parte financiera, si no hacemos este proceso y nos damos cuenta de esto y hacemos esta reflexión, porque nos hemos chocado muchas veces con la profunda decepción desde el punto de vista profesional nuestro de estar explicándole a nuestros clientes lo que está pasando con sus inversiones y llegar a la conclusión de que pertenecemos a una profesión maldita donde, por muy bien que lo hagas, tu cliente nunca va a estar contento, porque cuando las cosas van bien siempre tendría que haber ido un poco mejor porque podríamos haber tomado más riesgo, y cuando las cosas van mal, pues nadie quiere perder dinero. Entonces nosotros recibimos a la gente, lo hacemos lo mejor que podemos y salen de la reunión con cara como dicen, bueno, pues a esto yo no venía a este sitio, ¿no? Y entonces, después de un tiempo de decir qué está pasando, o sea, qué podemos estar haciendo mal, lo que intentamos es coger un poco de perspectiva y darnos cuenta que a lo mejor el problema no estaba en las inversiones y estaba en otra parte, que es justo de lo que estamos hablando. Hay un chiste que lo he contado varios miles de veces probablemente, pero que explica muy bien esto que estoy diciendo, que es un señor que se va al médico y se encuentra fatal, dice que, bueno, pues agobiadísimo, dice, doctor, mire, es que me pasa algo horrible, yo creo que me voy a morir, porque mire, me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele. Y el médico le dice, mire, siéntese, relájese, no se va a morir porque usted lo que tiene es el dedo roto, ¿no? Entonces, el problema de la insatisfacción con las inversiones
es exactamente el mismo problema del dedo. Es decir, los mercados financieros nos dan lo que les pidamos a veces, y si somos consistentes en nuestra inversión, pero para que nos den lo que les pidamos tenemos que saber lo que les estamos pidiendo. Y el problema, cuando no tenemos proyecto personal, cuando no sabemos qué es lo que queremos, es que por definición el mercado nunca nos va a dar lo que esperamos. O sea, el dinero es aquella cosa que nos permite ajustar el trabajo que hacemos en una parte de nuestra vida al conjunto de nuestra vida. A veces lo que hacemos es anticipar ese dinero y le pedimos una hipoteca a un banco cuando somos jóvenes y todavía el sueldo no nos da para podernos comprar la casa. Habría que ver si es una buena decisión comprarse una casa o no es una buena decisión comprarse una casa. El otro día, en una conferencia, oí decir a alguien que cuando la gente dice no llego a fin de mes, porque ¿cómo voy a ahorrar si no llego a fin de mes? Lo que habría que decirle es no llegas a fin de mes porque ahorras. Lo que pasa es que ahorras probablemente no en el sitio adecuado porque estás ahorrando, pagando la hipoteca de tu casa, que es donde estás colocando todo tu ahorro, ¿no? Pero esta es otra disquisición, es otra discusión. Pero el dinero nos permite, con el dinero podemos coger dinero que no tenemos para hacer cosas que pagaremos después, y una parte muy importante del dinero que generamos durante toda nuestra vida es dinero que tenemos que guardar para gastarlo cuando no estemos generando. Que eso es lo que hacemos en los mercados financieros. O sea, los mercados financieros no son un juego, no son un casino, sino que es el medio que tiene el mundo civilizado de poder poner en el futuro, lógicamente con una tasa de rentabilidad y con una protección respecto a la inflación, parte del dinero que ahora mismo no nos estamos gastando. Lo que no nos damos cuenta, o lo que es el ejercicio que hay que hacer, es que ese ahorro que todos tenemos inculcado, que tenemos que tener y tenemos que incrementar, lo estamos haciendo por alguna razón. Cuando entendemos la razón por la que lo estamos haciendo, ahorrar se convierte en una cosa que tiene más sentido, y en segundo lugar el invertirlo, en tomar riesgo, se puede hacer de una manera muchísimo más enfocada y tenemos más probabilidades de acertar que si lo estamos haciendo de una forma absolutamente genérica. Pero, ¿cuál es el enemigo? O sea, ¿quién es el que nos complica la vida en todo esto? O sea, ¿por qué es más difícil hacerlo? En parte porque esperamos que nos lo resuelva otro, y en otra parte porque es que el propio ser humano, y esto se está empezando a estudiar recientemente, está bastante mal dotado para afrontar este problema de la longevidad. Se han hecho estudios en Estados Unidos y se le ha preguntado a la gente cuánto tiempo creía que iba a vivir, y esto se ha hecho en distintos años, con lo cual, pasado un tiempo, se ha podido determinar cómo éramos de buenos, o cómo era ese grupo donde se hizo el ejercicio de buenos, estimando el tiempo que iban a vivir. Bueno, pues desde los que estaban muy enfermos a los que no estaban nada enfermos, todos los que dijeron distintas edades se equivocaron por debajo respecto al tiempo que ellos mismos predecían que iban a vivir. O sea, tenemos la sensación generalizada que vamos a vivir menos tiempo de que realmente vamos a vivir. Por otro lado, y este es otro estudio que se ha hecho y que tiene que ver con, que nosotros lo vemos continuamente en los ejercicios de planificación que hacemos, tampoco somos demasiado buenos estimando hoy aquellas cosas que nos van a gustar en el futuro. Ni nos gustan las mismas canciones, ni nos gustan los mismos libros, y este ejercicio también se ha hecho. La gente se le ha preguntado, ¿usted qué cosas piensa que le van a gustar? Y luego se le ha vuelto a hacer el ejercicio de qué le gusta, y somos bastante malos prediciendo qué es lo que vamos a querer hacer en el tiempo. Porque realmente yo creo que es que tampoco le dedicamos mucho tiempo, vivimos mucho en el presente, y nuestros gustos y nuestras ideas cambian. Y esto es así porque también se ha estudiado
con el procedimiento que llaman tomografía, que es que te metes en un cerebro y ves cómo piensa el cerebro, que es una cosa que se está haciendo ya desde hace 10 años o 15 años, y se ha hecho un ejercicio con la gente de ver cuál era su reacción emocional respecto a 3 cosas: a una foto de sí mismo, a una foto de un tercero que no tenía nada que ver, o a una foto de sí mismo envejecida. Ese ejercicio que hicieron hace 1 año o 2 en una campaña de pensiones, bueno, pues hacer lo más parecido a lo que puedes ser tú. Y lo que se vio es que la sensación, lo que significa para nosotros el nosotros dentro de un tiempo, es exactamente igual que una persona absolutamente ajena. O sea, cuando nos tomamos las copas por la noche y le pasamos la resaca al yo de mañana, es que el yo de mañana nos importa bastante poco. De la misma manera que el que seremos nosotros dentro de 10 años, cuando tengamos que enfrentarnos a una situación nueva, tenemos muy poca empatía. ¿Qué forma hay de tener empatía o cómo creemos que se puede hacer esto? Pues yo creo que nosotros lo que proponemos es hacer un ejercicio con alguien que te ayude a ponerte en perspectiva y que te vaya a decir, oye, tu cliente o mi cliente no eres tú hoy. Vamos a hacer el ejercicio que mi cliente, o sea, el que se está sentando conmigo, es tú dentro de 10 años, o vamos a hacerlo de otra manera, déjale un legado a tu propia persona dentro de 10 años para ver si le enfocamos un poco estos temas. Y este ejercicio, hacerlo nosotros solos, es muy difícil. Por eso, lo que hemos hecho desde aquí, al enfrentarnos a esta problemática, ha sido desde hace 12 años que empezamos, o 13 años, basar nuestra relación en aquellas personas que nos han dado su confianza, en empezar el ejercicio antes de empezar a hablar de dinero y a empezar a hablar de inversiones, tratando de entender, que es lo que va a explicar Belén ahora, cuáles son las necesidades, los objetivos, incluso ese plan, irlo revisando para, una vez construido ese proyecto, que tiene muchísimas derivadas, ver de qué manera vamos a invertir. Yo me voy a callar porque había prometido ser breve, pero quería simplemente dejar 2 ideas. Me voy a atrever, y esto es un riesgo importante porque mucha gracia no tengo, de leer una poesía de Quevedo y luego contar una historia de una película que he visto recientemente. Que yo creo que es, de alguna manera, ver 2 enfoques respecto a lo que era la vejez antes y lo que puede ser la vejez ahora, o hacia dónde pueden ir nuestras ideas sobre la vejez, e incluso visto desde perspectivas de personas, pero también visto desde perspectivas de la propia sociedad, cómo puede ir cambiando. Quevedo, que todos sabemos que es cínico y ácido, pero muy clarividente, vivió 65 años, con lo cual yo no sé exactamente cuándo escribió esta poesía, pero entiendo que la escribiría pues en los 50 y tantos, ¿no? Que para esa época pues era una edad muy mayor. Y la poesía se titula A de la vida y más o menos se debe leer algo así. Dice: A de la vida, nadie me responde, aquí de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde. Que sin poder saber cómo ni a dónde, la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue, un será y un escansado. Bueno, pues no creo que cuando escribió esto Quevedo tuviera muchas ganas o sea, no estaba viviendo mucho su proyecto personal en ese momento, ¿no? Parece. La otra referencia a la edad y al momento vital es una película que no sé si alguno habrá visto hace poco, que se traducía el título algo así como Un apartamento en París. No sé si la han visto alguien. De Kevin Kline y Christine Scott Thomas. ¿Alguien la ha visto? La película es una buena película, muy recomendable, y todos sus personajes están ya en una segunda etapa. Yo creo que el personaje de Christine Scott Thomas y de Kevin Kline deben tener como 57 años, dicen en la película,
La realidad es que, porque luego lo he mirado, que Kevin Kline tiene 65 y Christian Scott Thomas tiene 52 o 54, o sea que ella parece mucho más joven en la película porque lo es, y también estaba dispuesto así porque lo que él representa pues es un hombre un poco de vuelta de todo, muy cascado, con una vida que no le ha ido muy bien. Hay un momento en la película, y no es la única película, hay muchas películas que están apuntando a protagonistas de mucha más edad, pero hay un momento en la película que lo lógico es que entre ellos se produzca una relación, y cuando él le dice a ella que es muy guapa en un momento dado, ella le contesta: ¿cómo voy a ser guapa si soy casi vieja? Y bueno, pues la escena cambia, pasa otra cosa, y de repente, pues unos minutos después en la película, él le dice a ella: oye, vuelve a preguntar lo mismo que me habías preguntado. Y ella dice: ¿qué te había preguntado? Dice: no, te había preguntado, cuando yo te he dicho que eras guapa, tú me habías dicho ¿cómo voy a ser guapa si soy casi vieja? Dímelo otra vez. Y ella dice: bueno, pues te lo digo otra vez. Y cuando se lo dice, le dice: una flor perfecta es casi vieja. Yo creo que el mundo tiende a una mayor valoración de una mayor madurez, y estamos viviendo todavía con estereotipos de que lo más importante es ser joven. Con 50 años seguimos haciendo el idiota y corriendo maratones para parecer que tenemos 32, pero yo creo que nos iremos civilizando poco a poco, como propone el guionista de esta película, y empezaremos a asumir que con 55 o 65 se puede ser casi viejo, pero eso sería ser probablemente casi perfecto, ¿no? Yo con este pensamiento, que es en el que creo más que en el de Quevedo, les dejo con Belén, y luego si hay alguna pregunta, pues encantados la contestamos. Hola, pues buenas tardes a todos y nada, ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. El enfoque tradicional que le dábamos a estas presentaciones en el ámbito práctico lo hemos cambiado. Sigue basándose en nuestra experiencia, habiendo trabajado con más de 10.000 casos durante más de 15 años, y en los cuales, pues de alguna manera, lo que hemos ayudado es a las personas a convertir este regalo que nos ha comentado Santiago en una realidad, a pasar de la preocupación porque vamos a vivir muchos años a la ocupación de que vamos a vivir muchos años y que hay que vivirlos muy bien. En anteriores eventos nos ha llegado, es que sois muy drásticos, es que todo suena muy negativo, pues hoy no. Hoy el enfoque que le queremos dar es totalmente positivo y muy enfocado en que nos queda una vida por delante, que el día que tengamos 65 años nos quedarán 20 años de vida plena por delante, y que quitar preocupaciones también significa ganar años de vida. En la medida que tengamos organizada la parte financiera, pues también estaremos ganando en esperanza de vida plena, no en esperanza de vida real. A mí me gustaría empezar con un caso real que nos hizo reflexionar mucho cuando empezamos nuestros inicios de actividad, ayudando a las personas a vivir ese tercio de su vida como querían vivirlo. Y que tiene mucho que ver con la historia del dedo roto que comentaba Santiago. Hace ya mucho tiempo, pues hará 14 años aproximadamente, empezamos a trabajar casi a la vez con dos clientes. Eran dos clientes que parecían hermanos, o sea, trabajaban en la misma empresa, de hecho dirigían la empresa, compartían hobbies y aparentemente todo era igual o todo parecía parecido. Pillaron una época buena de los mercados financieros y había una cosa curiosa que ocurría cuando teníamos las reuniones de seguimiento todos los meses con ellos. Y es que tú veías a uno que llevaba un 8% de rentabilidad anual media y siempre nos echaba la bronca. O sea, salíamos de la reunión como diciendo, ¿pero qué hemos hecho mal? Y tenemos que poner en perspectiva qué significa un 8% de rentabilidad anual media. Íbamos con su otro socio, que tenía una rentabilidad del 4% anual media, y las reuniones eran una gozada. Siempre decíamos, qué bien compartir este rato con esta persona, qué agradable nos lo hace. Realmente, desde un punto de vista racional, dicen, no lo entiendo. O sea, el 8% compuesto durante un montón de años, ojalá todo el mundo tuviera eso es una barbaridad.
El 4% también es bueno, pero es la mitad de lo que estaba consiguiendo el otro. Cuando acabemos la presentación os contamos el desenlace, pero como anticipamos, y siempre a lo largo de toda esta presentación vamos a tener en perspectiva a uno y a otro. Vamos a partir del 8% y vamos a acabar en el del 4% y os contaremos hoy, después de 14 años que seguimos trabajando con ello, pues que haciendo las cosas bien, al final lo que te llevas es a tener muchas más alegrías, muchas menos preocupaciones y muchas más ocupaciones. Nos gustaría empezar esta historia con el señor que tenía el 8% de rentabilidad anual media, que en realidad es un señor que podríamos decir que representa al 80% de las personas que deciden invertir para planificar su futuro. Y ese 80% de las personas que deciden invertir para planificar su futuro, aquí vamos a imaginar que todos nos hemos convencido que vamos a vivir mucho, que vamos a vivir bien y que queremos añadir años a esa vida que vamos a tener para que siempre que el dinero no sea un problema. Y entonces, como nos hemos convencido, vamos a ir a hablar con un asesor financiero de una entidad financiera. Y llegamos a la entidad financiera y qué es lo que habitualmente ocurre. Y además ocurre en entidades financieras que trabajan bien. Que dices, tengo este dinero, quiero invertirlo, o tengo esta capacidad de ahorro y quiero empezar a hacer un plan para asegurarme en mi futuro. Llegas a la entidad financiera y tu asesor financiero te dice, espera un momento, te tengo que conocer un poco mejor. O sea, tengo que conocerte, aunque solo sea porque MiFID, que es la legislación que nos regula, me obliga a que te conozca un poco mejor. ¿Por qué no me cuentas? Pues, por un lado, ¿cuándo te vas a jubilar? Pues, no sé, me voy a jubilar dentro de 15 años, ¿vale? Eso es importante, te quedan 15 años por delante, que es cuando tú vas a necesitar el dinero. Cuéntame también qué experiencias pasadas has tenido con tus inversiones. Malísimas. El 80% de las personas toman decisiones de inversión con el pie cambiado. Cuando todo está caro y ya estoy animada porque he visto que las bolsas han subido un montón, invierto, y cuando todo está barato, porque ya hemos pensado que el mundo va a volver a plantar tomates y todo está muy barato, entonces es cuando vendemos. Entonces, he tenido experiencias malísimas. ¿Y qué objetivos de rentabilidad y riesgo tienes? Pues está claro, yo quiero la máxima rentabilidad sin riesgo. ¿Y qué es para ti la máxima rentabilidad en riesgo? Pues no sé, en torno a un 5% de rentabilidad anual media. Ahora que los tipos están al cero no suena mucho, pero hace 3 años constantemente estábamos oyendo un 5% de rentabilidad anual media sin riesgo. Y dices, vale, o sea que con esa información yo te voy a perfilar. Te voy a perfilar y te voy a decir si eres conservador, moderado y agresivo. Y como normalmente perfila el perfil de riesgo, como me has dicho que no quieres riesgo, la conclusión es que eres conservador. ¿Con qué dilema te encuentras cuando tienes que tomar decisiones, o sea, cuando el asesor tiene que hacerle una recomendación de inversión? Que no hay rentabilidad sin riesgo, con lo cual, si lo que prioriza es que eres conservador, tu cartera, vamos a ponerle un objetivo de rentabilidad en los próximos años, asumiendo que en los próximos años podamos tener una inflación del torno al 2%, un 2%, y si lo que quieres es ese 5% que me has hablado, pues asume que te podrías encontrar un camino como el que estamos pintando en la línea en rojo. De alguna manera, lo que queremos los asesores es asegurarnos que cuando lleguemos aquí, nuestro cliente no va a vender, porque esa sería la peor estrategia de todas. Os voy a lanzar una pregunta que la hemos hecho en encuestas, la hemos vivido con vosotros y que, bueno, quien quiera la puede contestar y quien quiera no, y si no, os respondo yo lo que responden el 80% de las personas. Si este fuera el escenario, voy a empezar un plan de ahorro, es el dinero con el que voy a vivir el día de mañana, no puedo arriesgar, veo un entorno económico muy incierto. O sea, al final, ¿qué cartera elegiríais? O por así decirlo, ¿quiénes elegirían la cartera del, por ejemplo, el 2%? ¿Y la del 5%? O sea, que tenemos, como solo se ha levantado un tercio, tenemos como mitad y mitad, ¿no? Pues fenomenal, estáis muy por encima de la media en cuanto a perfil de riesgo. La realidad es que el 80% de las personas, y si no, mirar cuál es la composición de las carteras, por ejemplo, de los planes de pensiones, ya que hablamos de jubilación, es que se coge la del 2%. O sea, se prioriza estos caminos que me puedo encontrar con, de repente, invertir aquí en octubre del año 2005, me va fenomenal, pero de repente me cae la cartera en torno a un 15%. La realidad es que el 80% de las personas coge la cartera conservadora, que es la que le da tranquilidad, porque estamos hablando de planificar nuestro futuro con tranquilidad.
Y aquí lanzamos una pregunta. Si estamos hablando de futuro, estamos hablando de tranquilidad, estamos hablando de asegurarnos un colchón que nos permita vivir el día de mañana como queremos y que nos permita vivir una vida plena hasta por lo menos 5 años antes de que fallezcamos, que es lo que nos contaban el geriatra el otro día. ¿Os sentiríais que habéis respondido a la pregunta? O sea, con esta recomendación que os ha hecho un asesor financiero, que hubiera hecho, por ejemplo, yo, ¿entendemos que estamos respondiendo a la pregunta de ¿voy a poder jubilarme como y cuando quiero? ¿Entendemos que responderíamos a la pregunta ¿sé qué tengo que hacer para conseguirlo? Pues no sé cuál es vuestra respuesta, pero mi respuesta, desde luego, si fuera mi caso, sería que no. Yo, de momento, sigo teniendo las mismas incertidumbres. No sé si voy a poder dejar mi trabajo para montar otro que me divierte más y que me permite compatibilizar la vida personal con la profesional. No sé si voy a cambiar de trabajo por caber que en el otro me vaya bien. No sé si voy a dejar no voy a poder jubilarme para poder vivir como quiero. O sea, sigo teniendo las mismas preguntas que tenía antes. ¿Por qué sigo teniendo esas mismas preguntas? Porque aquí lo que falta es la persona. Cuando hemos ido a un asesoramiento tradicional en el que ha sido MiFID la que ha decidido qué objetivo de rentabilidad tenemos y qué perfil de riesgo tenemos, lo que nosotros echamos de menos y, desde luego, lo que nosotros trabajamos en cada uno de los 10.000 casos que hemos hecho es la persona por delante del dinero. Y tan es así que nosotros solemos tener, cuando hablamos de hacer un ejercicio como el que os vamos a contar, 3 o 4 reuniones en un intervalo de 1 o 2 meses antes de empezar a hablar cómo vas a invertir tu dinero para jubilarte, por ejemplo, con éxito. Nosotros trabajamos bajo la filosofía del Financial Life Planning y la palabra life es la que representa a las personas. Entendemos que es un ejercicio, y nos vamos otra vez al chiste del dedo roto, que tiene mucho más que ver con las personas y mucho menos con ser expertos en los mercados financieros. Nosotros somos expertos en los mercados financieros como lo es el resto de la industria, pero también somos expertos, y nos hemos formado para ello, en el conocimiento de las personas y en ayudar a las personas a que tengan un plan para el día de mañana, porque está demostrado que quien tiene un plan para el día de mañana se cuida más su salud y, además, si ese plan dura durante toda su vida, se seguirá cuidando durante toda su vida. Solo el hecho de tener una meta, incluso a este mundo financiero que tiene connotaciones tan negativas, le pone connotaciones positivas, porque sabes que es el medio que te va a permitir llegar a tu fin. Por tanto, un ejercicio real, no una herramienta como el ejercicio que luego haremos, que eso es hacer unos numeritos, sino un ejercicio real de cómo quiero que sea mi vida hasta los 100 años que viva o hasta los 80 años que viva, parte de que cada uno de nosotros tenemos una hoja en blanco. Aquí no hay herramientas, no hay documentos estandarizados, sino que empezamos la relación con un documento en blanco donde animamos a que las personas respondan a esa pregunta abiertamente. ¿Y yo qué quiero hacer? Pero además, cuando empezamos a hablar, no, es que no lo voy a hacer porque se me viene a la cabeza que el dinero es un problema. Y es así. En el 80% de los casos, la principal restricción que para los planes que tenemos para el día de mañana es no voy a hacer esto porque no sé si tendré el suficiente dinero. Y cuando nosotros animamos a responder esta pregunta, animamos a piensa que el dinero no es un problema. Luego ya lo veremos. O sea, lo vamos a trabajar, pero de momento tú piensas que el dinero no es un problema. Y piensa cómo quieres vivir ese periodo. Y ahí nos encontramos con diferentes perfiles. Hay personas que han dedicado las 24 horas del día a trabajar durante 25 años y que su máxima aspiración es pasarse 30 años jugando al golf el día y, por tanto, jubilarse lo antes posible. Hay otras personas que les gusta mucho la profesión que hacen, pero a lo mejor lo que quieren es compatibilizar más su tiempo libre con su actividad profesional y lo que quieren es renunciar a una parte de su sueldo para destinarlo a objetivos personales. Y hay otras personas que no se quieren jubilar nunca, entonces cada uno tiene que dibujar cuál sería su hoja en blanco y su plan. Santiago al principio hablaba de que pensemos sin restricciones, o sea, se puede pensar muy a lo grande. O sea, ¿quién podría imaginar a este señor de 80 años japonés que comentábamos al principio siendo capaz a los 80 años de subir el Everest? Pues seguramente que a todos, cuando hemos leído la noticia, a mí, cuando leí la noticia, me sorprendió muchísimo.
Evidentemente no ha sido un plan de hoy para mañana, sino que este señor se ha estado preparando mucho tiempo para poder llegar a conseguir esa meta. Pues esto, que es un símil, es lo que podemos hacer en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, sea el personal, el familiar, el profesional, y desde luego en todos esos planes el dinero nos va a poder ayudar o nos tiene que ayudar. Ya tenemos definida la hoja en blanco, que es muy importante, y ahora hay que hacer unos números. Y por eso nos vamos del Financial Life Planning al Financial Planning. Es el momento de hacer unos números. Pero cuando hagamos estos números, tampoco vamos a hablar de mercado financiero. Vamos a seguir hablando de nosotros, de las personas y de qué significan esos números en nuestros planes. Y vamos a hacer un ejercicio que puede ser todo lo sencillo o todo lo complicado que queramos. Aquí lo complicado es definir a dónde me quiero dirigir. Hacer unos números en un estudio de 90 hojas o en una sola carátula, como alguna vez nos han pedido, es igualmente eficiente. En cualquier caso, todos que comparten, que primero tú quieres llegar ahí. Vale, pues vamos a valorar en términos económicos qué renta te da esa independencia económica para poder hacer lo que tú quieres, cada uno con su hoja en blanco. Y le vamos a asignar un número. Tu objetivo cuesta 1 millón de euros. Luego vamos a hacer una foto ordenada de la situación, pero no una foto ordenada donde solo ponemos el bolsillo financiero. El bolsillo financiero es una parte y evidentemente es una parte que cuando llega la etapa de vivir de la renta adquiere una mayor importancia, pero es una parte más. También tenemos el bolsillo empresarial y también tenemos el bolsillo inmobiliario y todos forman parte de ser susceptibles de financiar el nivel de vida que queremos tener durante nuestra etapa de renta. Nosotros creemos que un buen ejercicio parte por hacer una foto ordenada de la situación en la cual no solo pongamos el número de ¿y esto cuánto vale?, sino qué representa en mi vida. Pues un inmueble de uso personal puede ser que nunca quieras venderlo o puede ser que sí. Si tienes una empresa familiar, puede ser que se la quieras traspasar a tus hijos o puede ser que la quieras vender. La implicación económica es totalmente diferente. Entonces, en esa foto ordenada cuenta todo y lo que hay que ponerle es un valor en el tiempo a esto, qué función cumple en el objetivo o en el plan que me he marcado. Si hacemos la diferencia entre el 1 millón de euros que me cuesta y los recursos que tengo, por ejemplo, 300.000, la diferencia, que son 700.000 euros, es la rentabilidad que me tienen que dar los mercados financieros. Ahora es cuando nosotros entendemos que hay que fijar si a ti te viene bien el 2 o el 5. O sea, entendemos que hay otra segunda carrera profesional que constantemente olvidamos y olvidamos en el 80% de los casos. Y que, como vamos a ver en un caso muy sencillo y muy tonto, pero simplemente ilustra todas estas ideas, la segunda carrera profesional como inversores, es decir, la decisión de coger el 2 o el 5, puede ser incluso más relevante que ahorrar 20.000 o 40.000 euros al año. Entonces, es muy importante que el objetivo de la rentabilidad me lo marque mi vida y no me marque el objetivo de rentabilidad las experiencias pasadas en los mercados financieros o un test de MiFID que tengo que pasar con mi entidad financiera, porque las implicaciones que va a tener en tu vida van a ser infinitamente más grandes. Os decía que vamos a hacer un pequeño caso práctico. Aquí tenemos un auditorio de los más diversos en cuanto a perfiles, en cuanto a rangos de edad y en cuanto sobre todo a momentos vitales. No se trata de que en el ejercicio que vamos a hacer os veáis todos representados, porque es imposible, pero sí os pediría que intentarais ponerlos en la situación de la persona para la que vamos a hacer el ejercicio y vamos a intentar pues coger una edad media del auditorio de, por ejemplo, una persona que tiene 50 años. Vamos a pensar en pues una persona que tiene 50 años, que está en su etapa laboral, que empieza a leer en los periódicos de oye, ocúpate de tu jubilación y que dice a mí mi carrera profesional me gusta, lo que hago me gusta, si fuera por mí yo seguiría trabajando hasta los 70 años, pero me gustaría tener un plan de aquí a los 15 próximos años en el cual me garantizase que lo que haga en el ámbito profesional es porque decido hacerlo, pero que soy independiente del dinero que me pueda generar la actividad profesional que haga más allá de los 65 años. Con lo cual, vamos a hablar de una persona que tiene 50 años, que le quedan 15 años por delante y que quiere hacer un plan que le garantice la independencia económica a partir de los 65 años.
le preguntamos, no lo preguntamos, ¿y cuántos años vas a vivir? Pues eso no lo vamos a preguntar, pero aquí no se trata de hacer un ejercicio con las esperanzas medias de vida. Supongo que tenéis el dato en la cabeza, que los hombres es hasta los 81 y las mujeres hasta los 85. Eso es la media, pero aquí se trata de hacer un plan para que si tú eres de los que viven muchos años, los vivas bien y el dinero no sea un problema. Entonces vamos a tirar de la media para arriba. Vamos a poner un plan hasta los 90 años. Y luego, si sobra algo de dinero, mejor que mejor, porque puede ser que viva hasta los 100. La siguiente pregunta, que era el paso que marcábamos, bueno, y una vez que hemos hecho un ejercicio de cómo te gustaría vivir tu vida a partir de los 65 años, vamos a asignarle recursos económicos. Le has asignado recursos económicos a tus hobbies, a tus aficiones, a las cosas que quieres hacer, y hemos decidido que le va a costar 3.000 euros al mes. O sea, yo con 3.000 euros al mes no te digo que me ha tocado la lotería, pero me garantiza que el nivel de vida, que para mí es importante, lo tengo garantizado. Con lo cual, vamos a tener un objetivo de 36.000 euros al año durante 25 años. Luego dices, vale, como el bolsillo financiero no es el único, puede ser que pueda contar con algún ingreso de, por un lado, de la seguridad social. Hombre, hay quien dice que la seguridad social nos va a dar poco, pero de ahí a nada algo nos dará. O sea, si hoy la pensión máxima son 14 pagas de 2.200 euros netos de impuestos, pues vamos a poner que da un 40% de eso, por ejemplo, 1.000 euros al mes. Y quien quiera transformar la seguridad social en otra cosa, pues puede tener un piso alquilado, puede tener una renta, puede tener una herencia en perspectiva, o sea, puede haber otras muchas cosas. En el ejercicio hay que meter, o sea, sobre lo que tengo, qué otras rentas, que no son los mercados financieros, ya me van a dar algo de partida. Y en este ejercicio vamos a suponer, por ejemplo, 1.000 euros al mes. De manera que el objetivo va a ser tener 24.000 euros al año, que son las barritas en roja, durante 25 años. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿y eso cuánto cuesta? Pues eso cuesta 600.000 euros. En 15 años tengo que tener 600.000 euros. Dices, espera un momento, aquí hay truco. Dices, porque dentro de 15 años, digo yo, que una botella de Coca-Cola no va a costar lo mismo que te cuesta hoy una botella de Coca-Cola. Aquí me falta por meter en esta ecuación el efecto de la inflación. Cuando metemos el efecto de la inflación, mi objetivo ha pasado al doble, ha pasado prácticamente al doble. O sea, ha pasado de 600.000 euros a 1.050.000 euros. Y esto es importante tenerlo en la cabeza cuando decimos, ¿y qué más me da si el depósito me da una rentabilidad del 0,5? El depósito te da una rentabilidad del 0,5, te dará o no, depende de cuál es la pérdida de poder adquisitivo que vas teniendo cada año. Ya tenemos hecha la barra de cuánto me cuesta. El objetivo es llegar a 1.000.000 de euros. Y ahora vamos a ver qué deberes has hecho tú por el camino. Y empezamos a hacer la foto de la situación actual. Hemos hecho una foto ordenada, hemos visto los bolsillos y dicen, mira, en mi caso yo no me he ocupado de mi jubilación hasta ahora y la verdad es que hasta ahora lo único que he hecho ha sido pagar la casa, pagar la educación de los hijos y sí que me acuerdo, en esa foto ordenada que hemos hecho, que tengo un plan de empleo de la empresa en la que trabajo, un poco de un seguro colectivo y un poco de los planes de pensiones que he estado aportando estos años, fundamentalmente por temas fiscales. Supongamos que estamos partiendo prácticamente de ceros y que aquí lo único que hay hoy es un capital de 100.000 euros. Dices, vale, si tenemos 100.000 euros, ¿tú qué esfuerzo estás dispuesta a hacer en los próximos 15 años para llegar a ese 1.000.000 de euros? Dice, hombre, sin condicionar mucho mi nivel de vida, porque también se trata de vivir hoy como queremos vivir, pues no sé, a lo mejor el bono que recibimos en la unidad familiar que puedan ser unos 20.000 euros al año. Vale, pues metemos 20.000 euros al año que se incrementan cada año con la inflación porque el sueldo se incrementa con la inflación. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que nuestra carrera profesional como ahorradores, o sea, la parte de nuestro sueldo que detraemos para conseguir nuestro objetivo, nos está financiando más o menos un tercio del objetivo. ¿Vale? O sea, del 1.000.000 de euros que necesitamos, llegaría hasta aquí. Todo esto, que lo consigamos o no, depende de la carrera que hagamos como inversores. Ahora nos vamos al ejercicio inicial, al señor que tenía el 8% de rentabilidad anual media, pero transformado en lo que cuando os decimos, ¿y tú qué cartera elegirías?, eligen en el 80% de los casos las personas que no tienen un ejercicio que les pone en perspectiva
su vida o esa foto de cómo vas a ser tú de mayor. Y es esa cartera prudente que hemos llamado del 2%. A ver en cuánto te ayuda la cartera prudente del 2%. Pues hombre, algo me ayuda, pero a los 80 años me quedo sin dinero. Me quedan 10 años por delante y además consumo el remanente. ¿Vale? Bueno, pues vamos a poner ahora en perspectiva qué significaría. Cuéntame eso del 5%, a ver si ahora me convencen más de lo que me convencías antes. El objetivo de rentabilidad del 5% te da 10 años más de renta, te cubre hasta los 90 años y además, al final del periodo de análisis, te deja prácticamente 2/3 del capital que tenías acumulado en tu punto máximo de ahorro. Y aquí, volviendo a la presentación en la que estábamos, esto, que lo vemos todos los días, con estudios bastante más sofisticados, pero donde lo más sofisticado es la conversación inicial de la persona, lo que vemos todos los días... Más para adelante, Paula. Espera. Lo que vemos todos los días es que hacer un ejercicio en números de nuestra vida después de tener un plan nos cambia la perspectiva. Y cuando nosotros no tenemos un plan y estamos en el caso inicial, hemos perfilado una cartera, estamos aquí y solo vemos la incertidumbre económica, lo que, pues que viene las elecciones autonómicas que tuvimos, luego vino China, luego vino Volkswagen, ahora viene a ver qué va a pasar en las elecciones de final de año y todo eso es lo que estamos viendo aquí. Con lo cual, a la hora de invertir, tomamos pocas decisiones. Cuando hacemos un plan, nos subimos aquí y somos capaces de ver por encima y, por tanto, somos capaces de tomar decisiones de inversión mucho mejor. Un dato objetivo y real, nosotros cuando hacemos este ejercicio en la realidad, en el 80% de los casos, las personas, nuestros clientes, han cambiado su decisión de inversión inicial. Y yo no sé si han pasado del 2 al 5, porque el 5 en eso que habíamos representado era un 50% en bolsa en el entorno actual, pero desde luego al 4 han pasado muchísimos. Y eso les ha cambiado muchísimo la posibilidad de que mañana vivan su periodo de rentas, ese tercio de su vida, con más alegría o con menos alegría. Luego, ¿qué pasa? Que cuando salimos de esas reuniones todo es maravilloso. El otro día un cliente nos contaba una anécdota, en plan gracias, dice, tú ve a esos de Avante que te hagan tus numeritos que ya verás como todo te sale fenomenal y te vas a ir encantado. Bueno, pues esa es la realidad de lo que ocurre, pero eso no tiene nada que ver con que Avante haga unos numeritos que sean el cuento de la lechera, tiene que ver con que cuando nosotros trabajamos con nosotros mismos anticipamos problemas que no son reales y cuando tú haces este ejercicio con otra persona te quita del ejercicio esos problemas y te pone esa perspectiva que veíamos. Y entonces viene el vigor, estoy convencida, voy a por la cartera del 5% y lo hace, pero luego lo hago. Llega el momento y me tengo que enfrentar, el consejero financiero sabe que se va a tener que enfrentar a estas situaciones de mercado y sabe que la tentación del cliente va a querer comprar aquí y vender cuando está aquí. Y si os apetece leer los comentarios vais a ver reflejado, igual que me veo reflejada yo, en muchísimos de ellos. Con ello lo que queremos decir es que el plan en sí mismo no es suficiente. El plan te da la meta, el objetivo, el por qué tú estás haciendo las cosas, el por qué tienes que invertir de esta manera, porque el día de mañana vas a vivir de esta otra. Pero nosotros, si algo tenemos claro, es que este ejercicio no se puede hacer solo. Necesitas un aliado que te acompañe en el camino y que se asegure que cuando nos pasan el papelito por debajo de la puerta de que las cosas en los mercados financieros no van a ir tan bien, pues que tú no hagas la peor estrategia de todas, que es vender cuando no necesitas el dinero, cuando has dicho que este plan es para dentro de 15 años. Nosotros además entendemos que una entidad financiera que esté en el lado nuestro, en el lado de los clientes, debe ser una entidad financiera que tenga todos estos requisitos y debe empezar por tener conocimiento de las personas. O sea, nosotros, aparte de tener los mismos títulos que tiene el resto de la competencia, también nos formamos en entender a las personas y hacemos cursos que nos ayuden a darle un correcto enfoque a todo esto que estamos hablando. Entendemos que la compañía tiene que estar aliada con el plazo. Si decimos que al cliente lo vamos a acompañar en el camino, tiene que ser verdad. O sea, tiene que estar organizada la compañía y los plazos de los ejecutivos y los plazos de la compañía para, efectivamente, acompañarte en todo el camino desde hoy hasta tus 80, tus 90 o tus 100 años.
que asesore globalmente. Aquí no se trata solo de hablar del bolsillo financiero. O sea, las fuentes de riqueza, de dinero, pueden venir del bolsillo financiero, del bolsillo empresarial o del bolsillo inmobiliario. Y el asesor debe, y a través de la empresa, debe tener capacidad de asesorar globalmente. Y además, en el ámbito financiero, no solo en España, sino en el mundo entero. Que no tenga conflictos de interés, o sea, que te recomiende lo que dice tu vida que necesitas, pero no el producto que hemos sacado en campaña últimamente. Y como no podía ser de otra manera, que sea rentable, porque todo lo anterior está muy bien, pero si luego no eres rentable, pues es lógico que esto no vale para mucho, porque hay que conseguir ese 5 que hablábamos. Aunque no se trata aquí de vendernos, bueno, pues sí que nos apetecía poner cómo van nuestras carteras en el año 2015. O sea, esa es la rentabilidad de nuestras 7 carteras modelo en el año 2015, que es un año donde nos acordamos que hemos tenido el momento de las elecciones autonómicas, donde estaba Cataluña, que nos preocupaba, donde hemos tenido la crisis china, donde hemos tenido Volkswagen, donde ahora parece que a ver qué va a pasar estos próximos meses. Con todas esas cosas que han pasado, todas las carteras están en positivo. La más agresiva, que no ha sido una línea recta, como no podía ser de otra manera, lleva casi un 9%, y la más conservadora, dado que las letras del Tesoro no te dan rentabilidad, pues prácticamente tampoco te da rentabilidad. Luego hay que ser rentables, nosotros lo somos. Ya por concluir, estamos cumpliendo el plazo, el tiempo, y dijimos que queríamos cumplir. O sea, vamos a centrar las conclusiones. Del principio, ¿con qué nos quedaríamos? Pues del principio de lo que ha contado Santiago. O sea, una de las cosas o de los deberes importantes que deberíamos hacer es ver la realidad como es, y a lo mejor no como nos la cuentan o como nos la han contado los que nos han educado, sino que hoy tenemos una realidad que ha ocurrido tan rápido. O sea, haber incrementado un 100% nuestra esperanza de vida en 100 años en España, en otros países ha sido más tiempo, pero en España en algo menos de 100 años, ha hecho que no nos hayan enseñado a saber cómo tenemos que vivir todos esos años, y que hayamos fijado la edad de jubilación en los 65 años, cuando hoy nuestros 65 son los 50 de nuestros padres. Entonces, que veamos la realidad como es, que lo veamos en positivo, que sepamos que eso que vamos a vivir de más es un regalo que hemos recibido. Que además ese regalo no es un regalo envenenado, como hay mucha gente que nos quiere hacer creer. O sea, que con 80 años muchos de nosotros vamos a estar jóvenes y con ganas de subir el Everest, y que eso tiene que estar en nuestros planes. ¿Qué es mejor? O sea, si queremos eliminar incertidumbres y ganar en tranquilidad, es mejor planificar con lo que depende de nosotros que con lo que depende de otros. Por ejemplo, si me preocupa cuánto me va a dar el día de mañana la pensión de la Seguridad Social, pues no metas en tu plan la pensión de la Seguridad Social. Hazte un plan con lo que depende de ti mismo. Otras personas dicen, pues a lo mejor recibo una herencia, pero no quiero contemplarla. Pues no la metas, porque esa no depende de ti, la puedes recibir o se la pueden gastar tus padres por el camino. Y que en el ámbito de la inversión, recordemos el caso inicial, lo aparentemente seguro se puede convertir en realmente arriesgado. La conclusión del caso con el que empezábamos era: el señor del 8% tenía el dedo roto. Ese señor le hicimos un ejercicio de Financial Life Planning, y en ese ejercicio lo que salió era que cuando ponía en perspectiva cada euro que ahorraba y la rentabilidad que sacaba de los mercados financieros con respecto a cuánto le costaba levantarse todos los días para ir a trabajar, se deprimía. O sea, su dedo roto es: yo no quiero seguir trabajando 24 horas al día, yo no quiero pasarme viajando todo el día. Yo quiero saber que si puedo mañana podría dejar de trabajar, pero en la cabeza tengo que es que eso a lo mejor no se va a poder producir nunca porque me gusta vivir muy bien. Hicimos el ejercicio de planificación financiera y el resultado fue como si mañana quieres meter un portazo. Los números te salen. Y los números te salen en aquel ejercicio con un 4% de rentabilidad anual media. Tienes la capacidad de elegir. A partir de ese momento, y esto es real, las relaciones fue totalmente diferente, las reuniones totalmente diferentes. El dedo ya no estaba roto. Hoy, este señor que tiene 70 años sigue trabajando, y sigue trabajando bastantes horas, pero lo hace porque le gusta y lo hace con la tranquilidad de: si quiero, mañana meto el portazo porque sé que cuento con la independencia económica suficiente para alcanzar mis objetivos. Y con este cuento final, la conclusión sería: os animamos a todos a que tengáis vuestro propio plan. No se trata de hacer números, se trata de hacer un ejercicio personal
inicial muy importante y pensando que no hay restricciones, piensa lo grande, luego ya veremos dónde están las restricciones, que profesionalices tus decisiones de inversión. Ya hemos visto que el 5% era 2/3 o era 2 veces más que lo que éramos capaces de ahorrar en los 15 próximos años. Y, por último, que te busques un socio que te acompañe en el camino. Eso te va a ayudar a que cuando en el camino te encuentres con momentos de mercados complicados, puedas entender situaciones complejas y no sea lo que te dice el telediario, sino un mejor entendimiento y un mejor conocimiento de cómo va la economía, cómo van las cosas. Y que sea un socio que esté alineado con tu plazo. Y dicho esto, que más o menos hemos cumplido en el horario, ahora pues estamos a disposición para todos los aspectos que queráis profundizar en relación con esto. No sé si algunos habéis echado de menos que hayamos hablado de la parte más técnica de la jubilación, que cuánto me va a dar la seguridad social, cuánto me van a dar los planes de pensiones, pero si a alguno le interesa, nosotros hemos redactado un ebook en el que se tratan todos los temas relacionados con el conocimiento. Como eso está disponible para quien quiera y todas las dudas que queramos resolver en el rato que nos queda, nos parecía mucho más interesante hablar de lo que es realmente importante, que es qué enfoque le tenemos que dar a estos planes para que nos ayuden a invertir con éxito, porque de no hacerlo así ya tenemos comprobado que las decisiones en el 80% de los casos son erróneas. Y estamos a vuestra disposición para las dudas que tengáis, comentarios, aportaciones.